El día de hoy es el 13 de Tishrei, hoy es el 13 de Tishrei, es un día especial en el mundo Chabad, porque es el día del Yortzeit del Rebbe Maharaj. El Rebbe Maharaj fue el cuarto Rebbe de Chabad, Shmuel se llamaba, y si bien los escritos de él no son tan exhaustivamente estudiados como los escritos de otros Rebbeim, la verdad que yo no sabría decir por qué es así. La verdad que sus escritos a veces son más complicados porque es más escueto, más resumido. Entonces, cuanto más resumida una cosa es, más compleja es, de ver cuál es la conexión de un tema con el otro y por qué es así, etc. Pero es un Rebbe que quedó inmortalizado con una frase que dijo el Rebbe anterior sobre él. La frase es Lechatchila Ariber. Lechatchila Ariber en Yiddish quiere decir directo por arriba. El Rebbe Maharaj solía decir lo siguiente. Este Rebbe que hoy es el Yortzeit, el 13 de Tishrei, solía decir así. La gente dice que cuando hay un problema, uno lidia con ese problema, y si no puede lidiar con el problema, entonces lo pasa por arriba, lo pisa y sigue para adelante. Pero uno intenta primero lidiar con el problema, con la situación, etc. Yo digo, así decía el Rebbe el Rebbe Maharaj, yo digo, Lechatchila Ariber, directamente pasarlo por arriba. No hay problema. Chao, seguí para adelante, seguí caminando. Esta es la frase que quedó, digamos, inmortalizada en su nombre. Es una forma de enfocar la vida directamente. Lechatchila Ariber, dale para adelante, vos seguí, avanzá. Esto es el Rebbe Maharaj. Entonces, en honor al Rebbe Maharaj propiamente dicho, hoy vamos a estudiar una idea sobre Sukkot, que en un ratito la vamos a ver, paciencia, y si bien no es una idea propia del Rebbe Maharaj, o sea, no es un hidush, necesariamente una novedad que solamente aparece en los textos de él, sino que aparecen en textos anteriores también a él, de otros Rebbeim, pero cada vez que se habla de este concepto en los diferentes discursos hasídicos, siempre se citan los discursos hasídicos del Rebbe Maharaj, este Rebbe Shmuel. Siempre se cita esta idea que vamos a compartir, pues esto lo dijo el Rebbe Maharaj. Entonces, en honor a él, vamos a estudiar algunos detalles, algunos conceptos que salen de los escritos de él. No va a ser extremadamente complicado, no se preocupen, pero para pensar, para tener en cuenta algunas ideas, que de vuelta, vamos a hablar de Sukkot y de la Sukkah, etc. Este es el tema de hoy, por supuesto, pero algunos conceptos vamos a sacar de las ideas del Rebbe Maharaj. Primero que nada, una pequeña introducción sobre la fiesta de Sukkot en general. Imagino que muchos ya la conocen, ya la vivieron, la vieron, etc. Pero por lo menos para tener en cuenta algunos conceptos que son importantes para lo que viene después, para las diferentes ideas y conceptos que van a aparecer en la charla de hoy. Punto número 1. Sukkot es una fiesta, Yom Tev, es una fiesta que está en la Toira, el 15 de Tishrei. La Toira dice que hay que hacer Hag Sukkot, la fiesta de la Sukkot. Sukkah quiere decir cabaña. Esa es la traducción de la palabra Sukkah, cabaña. Por supuesto que, como todas las mitzvot, y esto yo lo dije muchas veces, tiene que tener una medida. Tiene que ser exacta y precisa. ¿Qué es una cabaña? ¿Qué sé yo? A cada uno se le puede ocurrir otra cosa de lo que es una cabaña. Entonces, la Toira me tiene que decir concretamente y precisamente a qué se refiere con la idea de cabaña, para que yo pueda hacer eso y decir que cumplí con la mitzvah de tener una cabaña. Entonces la Toira explica ampliamente qué es una cabaña, el tamaño mínimo que tiene que tener, el tamaño máximo que puede tener, de qué tiene que ser las paredes, de qué tiene que ser el techo, de qué forma, montones y montones de detalles ampliamente descritos en la Gemore Sukkah, en el Talmud, en el tratado que se llama Sukkah. Bien, nosotros por supuesto no vamos a hacer una clase sobre todas las leyes de la Sukkah, no es el contexto ahora que estamos estudiando, pero hay dos puntos que van a ser importantes para entender lo que se nos viene en la charla, digamos, de hoy. Punto número 1, lo principal de la Sukkah es el Shach, es el techo de la Sukkah, así se dice en hebreo, Shach. Esto es lo principal de la Sukkah, esto es lo que lo define como Sukkah. Más adelante vamos a explicar por qué. Pero esto es lo que lo define como Sukkah, el Shach, el techo. No tanto las paredes, a pesar de que las paredes también tienen leyes, cómo deben ser hechas, de qué material puede ser hecha, tamaños, etc. También hay leyes de las paredes, por supuesto, pero el Ikar, lo principal de la Sukkah, es el Shach.
De hecho, el concepto sukkah, la palabra sukkah, está relacionada con la palabra shag, que es el techo, justamente. Sukkah quiere decir cabañas, shag significa techo. Bien, esto es punto número 1. Al respecto de la arquitectura, digamos, de la sukkah, una sukkah tiene que tener como mínimo 3 paredes. Esto va a ser importante para lo que viene después. Como mínimo 3 paredes. Entonces, 3 puntos, dijimos. 1, Sukkot es un Yom Tov, es una festividad. 2, lo principal de la Sukkah es el techo. 3, la Sukkah tiene que tener por lo menos 3 paredes. Estos son conceptos, digamos, halágicos, legales, que aparecen al respecto de Sukkot y que van a ser importantes para lo que vamos a estudiar hoy. Otro concepto, como introducción, y después empezamos en el asunto mismo, otro concepto. Sukkot, por supuesto, quizás ni vale la pena decirlo, pero por las dudas, no es la única fiesta en el judaísmo. Hay varias fiestas. Y cada fiesta en el judaísmo, que en general son 3 fiestas de peregrinación, Pesach, Shavuot y Sukkot. Pesach, Shavuot y Sukkot, no vamos a hablar de todos los detalles de cada una de ellas, pero Bekitsu, en resumen, Pesach es la salida de Egipto, Shavuot es la entrega de la Torá, Sukkot, ¿qué es Sukkot? No es ni la salida de Egipto, no es la entrega de la Torá, no es Rosh Hashanah, que es el día del juicio, para decir algo sencillo. No es Yom Kippur, que es el día del perdón. ¿Qué es Sukkot? Entonces nuestros sabios explican de qué se trata Sukkot. ¿Qué es lo que recuerda Sukkot? La Toira dice, el versículo dice, porque en cabañas, Sukkot es cabañas, en plural, yo, dice Dios, ¿no?, los asenté a ustedes, al pueblo judío, cuando los saqué de Egipto. Ajá, interesante. ¿En el desierto hacían cabañas? ¿Qué cabañas en el desierto? ¿De dónde sacaban material para hacer cabañas en el desierto? Es un desierto. En el desierto hay arena. De vez en cuando había un pozo de agua, yo qué sé, un manantial. ¿De qué cabañas estamos hablando? ¿Qué cabañas hacían? Bueno, esto justamente es una discusión en el Talmud. Una opinión dice que efectivamente hacían cabañas en el desierto. ¿De dónde sacaban los materiales? ¿Qué sé yo? No es mi problema. Hacían cabañas en el desierto. La Toira dice, Basuko Seishafti, en cabañas asenté al pueblo judío cuando lo saqué de Egipto. Cabañas, ok. Sea cual fuera la definición de la cabaña. Y otra opinión dice, no, acá no estamos hablando de cabaña. ¿Qué cabaña ni cabaña? Acá estamos hablando de Ananei Hakovoid, nubes de gloria. Cuando el pueblo judío sale de Egipto, y esto aparece en la Toira, claramente explicado, a lo largo de la travesía del pueblo judío por el desierto, había una serie de nubes que rodeaban, imagínense un campamento de como 3 millones de personas, más o menos, rodeaban a todo este campamento toda una serie de nubes. Una serie de nubes, que estas nubes, la función que tenían, eran proteger al pueblo judío, que estaba dentro de estas nubes, de los diferentes enemigos, proteger de bichos raros, animales salvajes, etc. Y, así cuentan nuestros sabios en el Talmud, cuando aparecía un valle muy profundo, lo levantaban de manera tal que no haya que bajar, y una montaña muy alta la bajaban de manera tal que caminaban, digamos, en lo recto. Estas eran las nubes de gloria, Anan y Akobed, así se llaman en la Torá, Anan y Akobed. Perfecto. Estas nubes, nosotros las recordamos a través de armar una cabaña, una sukkah. Y tenemos que entender, por supuesto, la relación entre las nubes y la sukkah, que tiene que ver, lo vamos a ver más adelante. Con estas ideas podemos ya meternos, digamos, en el asunto que vamos a estudiar. ¿Qué es lo que vamos a estudiar? Bien, como el título de la clase de hoy indicaba, el abrazo de Hashem. ¿Cómo la sukkah? ¿Qué significa que la sukkah es un abrazo de Hashem? ¿Cómo es el concepto y qué significa un abrazo? ¿Qué relación tiene con la sukkah? Porque podríamos decir que Pesach también es un abrazo de Hashem. Yo qué sé, es una fiesta, un abrazo de Hashem. Bueno, vamos a ver que cada fiesta en el calendario judío corresponde con una expresión de nuestra relación con Dios. De acuerdo a Pesach, nuestra relación con Dios se expresa de una manera. De acuerdo a Shavuot, nuestra relación con Dios se expresa de otra manera. Y así sucesivamente, cuando llega Sukkot, que es la fiesta que se nos viene ahora, dentro de poco, para bien, para todo el pueblo judío, etc., nuestra relación con Dios se expresa en un abrazo. Así se expresa nuestra relación con Hashem en Sukkot. ¿Qué quiere decir todo esto? Muy bien, para entender esto hay un versículo de Shir Hashirim, el cantar de los cantares. Shir Hashirim dice,
Shir Hashirim explica, Smoilo y tajas loroishi, veyemino ese havkeini. El versículo dice, no nos olvidemos que Shir Hashirim está escrito como una expresión de amor entre un hombre y una mujer, y el hombre, idealmente hablando, es Hashem, y la mujer, idealmente hablando, somos el pueblo judío. Entonces hay una relación entre este hombre y esta mujer, y acá la descripción en este punto, porque Shir Hashirim es muy gráfico y muy interesante para estudiarlo en otra ocasión, la descripción de la relación es, bueno, él me está abrazando. Ella, el pueblo judío dice, él me está abrazando. ¿Y cómo es este abrazo? Bueno, Smoilo y tajas le roishi, su mano izquierda está bajo mi cabeza. Imagínense, dos personas abrazándose, ¿sí? Su mano izquierda está bajo mi cabeza. Y su diestra, yamino y sehavkeini, su derecha me está abrazando. Así explica Shir Hashirim. Podríamos leerlo simplemente como eso, una relación entre un hombre y una mujer, y él la está abrazando a ella, qué lindo, y a otra cosa. Podríamos decirlo así, pero nuestros sabios no se quedan ahí, como ya dije antes. Shir Hashirim no es solamente la relación entre un hombre y una mujer, sino entre el pueblo judío y Dios. Entonces, ¿qué significa que él, Dios, tiene su mano bajo nuestra cabeza, y específicamente su mano izquierda, Smoiloi, su mano izquierda? ¿Y qué quiere decir? Que su mano derecha nos abraza. Nuestros sabios explican que la mano izquierda de Dios, esto expresa una cualidad específica divina que se llama Gvura. Gvura quiere decir severidad, poder, restricción, fuerza. Esto es Gvura. Y la diestra, la mano derecha, expresa Gesed, bondad, dar, agradable, lindo, entregar, infinitamente, etc. Esta es la diferencia entre Smoiloi, en el lenguaje del versículo, su izquierda, y Yeminoi, su derecha. Entonces, hay momentos del año en los cuales nuestra relación con Dios es según la izquierda de Dios. Que la izquierda está relacionada con, como dije antes, severidad, restricción. En otras palabras, temor a Dios. Que como ya hablamos muchísimas veces, temor a Dios no significa el miedo de que te van a pegar ni nada por el estilo, sino reverencia frente a Dios, respeto frente a Dios, temor a hacer cosas mal frente a Dios, incluso la vergüenza de hacer algo que está mal frente a Dios, que nos está mirando constantemente, etc. Esto es temor, pero a lo que voy yo es que está directamente relacionado con la izquierda. Smoilo y tahat leroishi. Su izquierda está bajo mi cabeza, me está sosteniendo, por así decir, la izquierda de Dios. Hay momentos del año en los cuales nuestra relación con Él es en forma de izquierda. Hay momentos del año en el cual nuestra relación con Él es según la diestra. Dar, agradable, sonreír, amor, etc. Momentos y momentos, como, entre paréntesis, es obvio que en las relaciones entre las personas, tanto sea el marido con su esposa o amigos, amigas, no importa, es todo la misma cuestión en este caso, también hay momentos y momentos. Uno no puede estar siempre sonriendo, uno no puede estar siempre serio, uno no puede estar todo el día encima del otro, uno no puede estar nunca encima del otro. Bueno, hay momentos en que uno necesita su espacio, momentos en que uno busca estar con el otro, hay momentos y momentos. Y todos los momentos son importantes y respetables, digamos, respetables. Entonces, de vuelta, este versículo de Shir Hashirim está hablando de nuestra relación con Dios. Hay momentos de relación en forma de izquierda, momentos de relación en forma de derecha. ¿Cuándo son esos momentos? Rosh Hashanah y Yom Kippur, que son momentos, se llaman los días temibles. Yamim Noiroim, Noira quiere decir de temor de Dios, qué sé yo. Los días temibles, Yamim Noiroim, son la izquierda de Dios, relacionándose con nosotros. Y Sukkot es la diestra de Dios, relacionándose con nosotros. Y específicamente hablando, como vamos a estudiar en unos minutitos, la diestra, ¿cuál es la forma de relación? Está abrazando. La diestra está abrazando y la izquierda está, digamos, sosteniendo, una cosa así. Ahora bien, dicho todo esto, vamos a dejar esto en el tintero por un ratito. Al final de la charla vamos a volver a estos conceptos. Hasta acá lo único que tenemos es que hay momentos del año en los cuales nuestra relación con Dios es en forma de temor, y hay momentos del año en los cuales nuestra relación con Dios es en forma de amor. Bien, Rosh Hashanah y Yom Kippur, temor, y Sukkot es amor. Muy bien. Hay diferentes formas de expresar amor, no es todo igual. Y no solamente hay diferentes formas de expresar amor, sino que cada fiesta del calendario judío simboliza, expresa una manera diferente de expresar amor.
que esto no lo vemos solamente en nuestra relación con Dios, o sea, Dios y nosotros, sino que esto lo vemos, por supuesto, y se aplica a nuestra relación con otros seres humanos también. Bien, ¿cuáles son las diferentes formas de expresar amor? Por ejemplo, dibur, habla. Yo te puedo decir, te quiero. Estoy diciendo te quiero, estoy expresando una emoción, algo que yo siento. No estamos, entre paréntesis, no estoy hablando acá ni de mentiras, ni de falso, eso lo dejamos de lado, ¿sí? Supongamos una persona sincera, honesta, etc. Entonces, una persona le puede decir a la otra, te quiero. Está expresando amor. Perfecto. Pero hay una cierta distancia. Yo estoy acá, vos estás ahí, te digo algo, y mi sentimiento tiene una cierta profundidad, pero yo lo puedo expresar en palabras. Puedo decir, te quiero. Si hay algo que uno puede poner en palabras, quiere decir que lo puede procesar, lo puede entender, al punto tal que lo puede decir, expresar, te quiero. Perfecto, esto es una forma de expresar amor. Otra forma de expresar amor, un poco más profunda, es un beso. Un beso indica un sentimiento de mayor profundidad al anterior, a simplemente decir te quiero, porque mi forma de expresarlo ya ni siquiera lo puedo poner en palabras. O sea, cuando yo te digo te quiero, es verdad, siento algo en el corazón y me late más fuerte, qué sé yo, todo lo que quieras, pero lo puedo decir. Hasta ahí llega, digamos, el sentimiento. Pero si yo te doy un beso, quiere decir que es algo tan profundo que ni siquiera lo puedo decir. La única forma de expresar esto es que te dé un beso. Es que te dé un beso. Hay otra forma de expresar amor, que es cuando uno observa a la otra persona. Te quedas mirándola. En el buen sentido, no mirando para criticar ni nada por el estilo. Cuando dos personas que se aman y se quieren se miran uno al otro, uno puede ver en la mirada del otro que hay cariño, hay amor, hay relación. Y de hecho, esto es algo obvio que se puede ver en todas las relaciones entre los seres humanos, más allá del cariño o no cariño. Si uno se queda mirando fijamente a otra persona a los ojos, y es incómodo, es como que, pará, ¿qué querés? ¿Qué mirás? ¿Qué te pasa? ¿Querés algo? Es raro. Entonces, entre dos personas que se quieren y están expresando ese amor entre ellos, es algo tan profundo que se observan, simplemente placer de mirar al otro, nada más. Estoy mirando, estoy relacionándome con vos. Es algo tan profundo también que tampoco se puede expresar en palabras. No hay algo que tenga que decir. Nada que tenga que decir, simplemente es mirar, nada más. Y hay el último nivel, que yo diría es el más profundo de todos, un abrazo. Un abrazo, y después voy a explicar por qué es el más profundo de todos. Pero en el abrazo tampoco hay palabras necesariamente hablando, no hay palabras, y uno simplemente está conectándose en forma completa con el otro. Si yo te estoy mirando, ni siquiera te estoy tocando. Si yo te doy un beso, hay una ínfima parte de mi cuerpo que se está vinculando con alguna ínfima parte de tu cuerpo, tu mejilla, tu boca, lo que sea, amor, etcétera, etcétera. Qué lindo. Pero es un contacto pequeño. Pero si yo te estoy abrazando, estamos juntos. Todo el cuerpo está uno tocando al otro. Yo te abrazo así, vos me abrazás así, etcétera. Estamos unidos, juntos. Es la forma, digamos, más fuerte de expresar ese sentimiento. Y de vuelta, estoy hablando de sinceridad. No estoy hablando de abrazar al otro porque lo saludé. Hola, ¿cómo andás? Tanto que no te veo. Chao, que te vaya bien. No estoy hablando de eso. Estoy hablando de una persona que ama al otro, lo quiere al otro. Entonces el abrazo es muchísimo más profundo. Muchísimo más profundo. Ahora bien, cada una de las fiestas judías corresponde con una de estas formas de expresar amor. Pesach, que ya dijimos que es la salida de Egipto, cuando uno estudia un poco más profundo, en Kabbalah aparece esta idea, la palabra Pesach se puede dividir en dos. Pei, que en hebreo Pei quiere decir boca, Sach. Sach quiere decir hablar. Pei, Sach, la boca habla. Pesach expresa la relación de Dios con el pueblo judío en forma de amor, pero en forma de hablar. Te digo, te quiero. ¿Está bueno? Sí, claro que está bueno. ¿Es importante? Sí, claro que es importante. Pero tiene un límite. Hasta ahí, te quiero. Te hablo y te lo digo y lo puedo contener en palabras y expresártelo y explicártelo. Y de diferentes maneras. Te quiero, te amo, te quiero mucho, qué sé yo. Diferentes ideas que es básicamente lo mismo, pero te lo puedo decir. Esto es Pesach. Pei, boca, Sach, que habla. Perfecto. Después viene Shavuot. ¿Qué es Shavuot? Shavuot es el momento en que Dios entrega la Torah. Shavuot es el momento en que, así cuentan nuestros sabios en el Midrash, había un decreto
que el cielo, o sea, lo espiritual, no se iba a conectar con la tierra, con lo material. Estaban separados. El mundo espiritual era el mundo espiritual, místico, qué sé yo, totalmente separado de la tierra, del mundo material. En Shavuot hay una unión de lo material con lo espiritual. Por eso está escrito que Dios bajó en el monte Sinai, Moisés Rabbeinu subió al monte Sinai, el mundo inferior, material, terrenal, lo que sea, sube y el mundo espiritual baja. Hay un beso entre el cielo y la tierra, por así decirlo, entre lo material y lo espiritual. Entonces Shavuot representa el beso que Hashem nos da, que también tiene que ver, por supuesto, con el estudio de Torah. Estudiar la Torah es como estar besando a Hashem, por así decir. Entonces el beso es Shavuot, Pesach es hablar. Shavuot es dar un beso, Dios nos da un beso, perfecto. Después viene Rosh Hashanah y Yom Kippur. Rosh Hashanah y Yom Kippur es ver. Hashem nos está observando, como dijimos en el comienzo, al respecto del versículo de Shir HaShirim, Smoilo y Tajas de Rosh, la izquierda genera temor, gvura, severidad, temor. Temor en hebreo se dice ira. Se escribe con 4 letras. Yud, Reish, Aleph, Hei, ira. Cuando uno empieza a jugar un poquitito con el hebreo, las letras de la palabra ira son exactamente las mismas letras que la palabra reía. Las mismas letras, nada más que ordenado de forma diferente. Reía quiere decir visión. Quiere decir que aquellas fiestas que están directamente relacionadas con nuestra relación con Dios, en forma de temor a Dios, tienen que ver con esta forma de relación con Dios en forma de observar. Temor a Dios no significa que Dios no nos quiere. Has v'shalom, Dios libre y guarde. Cuando un padre reprende a un hijo porque está haciendo algo que no tiene que hacer, objetivamente hablando, etc., no quiere decir que no lo quiere. Todo lo contrario. Quiere decir que lo quiero tanto que voy a cuidar que no le pase tal o cual cosa. Que no haga esto, que no haga aquello. El ejemplo que yo siempre doy. Si un chico está poniendo un clip o quiere poner un clip dentro del enchufe, pues el padre le va a gritar, le va a decir, no hagas esto. ¿Cómo haces una cosa así? ¿Estás loco? No se hace, qué sé yo. Un poco porque tiene miedo el padre, entonces se asusta y grita. Y otro poco porque es importante que el chico se asuste. Sí, señor. Que se asuste y que no lo haga. Y que aprenda que esto es algo que es peligroso, etcétera, etcétera. Ahí se asustó. Sí, ok. Es bueno que se asuste. Porque no es una actividad adecuada, etcétera, etcétera. Entonces, el concepto del temor no quiere decir que no nos quiere, todo lo contrario. Todo lo contrario. Entonces, volviendo a las diferentes formas de expresar ese amor, el concepto de Rosh Hashanah y Yom Kippur, que es los días temibles, que Dios se revela como el juez que está juzgando la tierra y qué sé yo, qué sé cuánto, y genera temor, por eso se llaman días temibles, Yamim Noiroim. Esto está relacionado con la relación con Dios en forma de reía, de quedar observando a Dios, observarlo, Dios nos observa a nosotros lo observamos a Dios. Esta es la tercera forma. Ya hablamos de Pesach, es la boca que habla. Shavuot es el beso con Dios a través de la Torá, de la conexión de lo espiritual con lo material, etc. Hablamos de Rosh Hashanah y Yom Kippur, es visión, observar a Hashem. Y Sukkot es el abrazo de Dios. Hashem nos está abrazando. ¿Cuál es la virtud que tiene el abrazo por sobre todas las otras formas de relación? Todas las otras formas de relación, hablar, dar un beso y mirar, son siempre a la cara. Si yo te hablo, no te voy a hablar a los pies. Si yo te doy un beso, no te voy a dar un beso en la panza, qué sé yo, te voy a dar un beso en la cara, no sé, en la mejilla, en la boca, lo que sea. Y si te estoy mirando, no me importa mucho tus dedos. Ay, qué lindos dedos que tenés. No me voy a quedar mirando tus dedos. Te voy a mirar a la cara. Cara a cara, ojo a ojo. Una mirada de cariño, etc. ¿Y el abrazo? El abrazo no es a la cara. Uno abrazás la cara de la persona. Vos abrazás a toda la persona de manera tal que tus brazos, tus manos, etc., incluso van hacia la espalda de la persona. ¿Qué significa la espalda de la persona? Entonces nosotros tenemos todos los seres humanos, etc., y de hecho aparecen todos los niveles habidos y por haber. Existe Ponim ve'Achor. Ponim significa el rostro, la cara. Achor significa la parte de atrás. Y esto se puede entender de dos maneras diferentes. Una forma es lo más interior, el Pnim, lo más profundo de una persona, es lo espiritual de la persona. Cada uno de nosotros tenemos una expresión espiritual y una expresión material. ¿Qué es lo que realmente vale en cada uno de nosotros? Lo espiritual. Más lindo, más feo, más viejo, más joven, más gordo, más flaco.
Esto no es la esencia de la persona, esto no es lo que define una persona. ¿Qué es lo que define una persona? Su neshama, su alma. Esto es el ponim, el rostro, lo que está en el interior de la persona. Eso es lo que lo define. Eso es lo que lo define. Entonces, nosotros podemos relacionarnos con esta persona solamente al pnim, solamente al ponim, a lo que define esta persona, espiritualmente hablando, etc. O podemos relacionarnos también con el ajor de la persona, con la parte exterior de la persona. ¿Qué significa la parte exterior? Dicho de otra manera, yo puedo relacionarme con un Yehudí y enseñarle Torah. Oh, ¿querés aprender Torah? Vení, tengo Torah para enseñarte. O puedo ocuparme, como hacía el Baal Shem Tov, también de la parte material, de las necesidades materiales y concretas, físicas y terrenales de esta persona. Eso sería el ajor, la parte de atrás, por así decir, de la persona. No es la cuestión espiritual que lo define como neshama, como alma, sí, pero ¿tiene para comer? ¿O no tiene para comer? Esto es las cuestiones materiales y terrenales de la persona. Entonces podemos relacionarnos solamente con el pnim, con lo más profundo, o podemos relacionarnos con la persona por completo. Las formas de relación que definimos anteriormente, es decir, la palabra, el beso, la mirada, esto significa relacionarse con el pnim, lo más profundo de la persona. Pero el abrazo significa incluso relacionarse con lo más exterior y lo más, entre comillas, lo más bajo y terrenal de la persona también. Por eso el abrazo va hacia la espalda también, que representa la parte de atrás. Y por eso es interesante, y esto está definido en Kabbalah, lo traen también en los Maimorim, los discursos hasídicos del Alter Rebbe, el brazo con el cual uno abraza, el brazo tiene tres partes. Tenés la parte, digamos, el antebrazo, que va desde el hombro hasta el codo, o no sé cómo se llama, del hombro hasta el codo, o sea, como fuera que se llama. Tenés desde el codo hasta la muñeca y tenés la mano. Son tres partes. Cuando vos abrazás a una persona, esas tres partes están tocando, digamos, diferentes partes de la otra persona. Por eso la sukkah, como yo dije al comienzo, estos conceptos iban a ser importantes para entender lo que venía después. Por eso la sukkah tiene que tener como mínimo tres paredes. Y no solamente tres paredes, es el abrazo de Hashem hacia nosotros, no solamente tres paredes, sino que cuando uno observa las leyes de Sukkot, tiene que tener dos paredes de un tamaño relativamente grande, y la tercera pared puede ser chiquita, de un tefaj. ¿Qué significa un tefaj? Son aproximadamente 8 centímetros. Pero un tefaj, alágicamente hablando, es un puño. Así se define un tefaj, es un puño. Quiere decir que el concepto de la sukkah es directamente la idea del abrazo de Hashem hacia nosotros. Así como un abrazo tiene tres partes, la parte desde el hombro hasta el codo hasta la muñeca es la última parte, es la mano. De la misma manera, una sukkah se mide de acuerdo a estas tres partes. Dos paredes de un tamaño igual, relativamente grande, más un tefaj, más una tercera pared chiquitita. Y eso ya es kosher. Eso representa directamente el abrazo de Hashem. Hashem cuando nos está abrazando. Ahora bien, como dijimos antes, el concepto del abrazo no solamente es una relación hacia el rostro y lo más profundo de la persona, sino que también es una relación hacia las cosas más exteriores y ajoraim, la espalda de la persona. ¿Qué representa esto en términos de la sukkah? Esto lo que quiere decir es, todos nosotros tenemos dos aspectos, un aspecto espiritual y un aspecto material. Rosh Hashanah, Yom Kippur, esto toca directamente los aspectos espirituales de la persona. Cómo aceptas a Dios como rey, que Dios te perdone de los pecados que hiciste, o vincularte y retornar hacia Él, los diferentes niveles de chuva que ya hablamos, etc. Pero el mundo material tuyo queda como relegado. Más aún, en Yom Kippur ni siquiera comes y bebés, te olvidás de lo material. Pues, sos como ángeles, que no comen ni beben. Llega Sukkot, ¿y qué hay que hacer en Sukkot? Hay que sentarse dentro de la sukkah, comer dentro de la sukkah. Hay quienes duermen dentro de la sukkah, en Shabbat no, por diferentes razones. Pero, perdón, hay que vivir en la sukkah como vivís en tu casa. Todos los aspectos materiales, mundanos, terrenales que haces en tu casa, los tenés que hacer también en la sukkah. Y cuando los estás haciendo en la sukkah, Dios está abrazando incluso tu espalda. Incluso tus asuntos más terrenales, más exteriores, más, no tu rostro, lo espiritual y lo más elevado, sino los asuntos más bajos de tu vida, Dios también está abrazando eso. O sea, en otras palabras,
Sukkot lo que representa es cómo Dios presta atención, aprecia y quiere y nos muestra ese cariño, incluso por los asuntos más mundanos, terrenales y básicos de un Yehudí, que está dentro de la Sukkah. Al punto tal, como dije antes, hay gente que incluso duerme en la Sukkah, en Shabbat no, pero hay gente que duerme en la Sukkah, incluso cuando estás durmiendo, Dios te está abrazando también. ¿Estás alabando a Dios cuando estás durmiendo? ¿Estás pensando en Dios cuando estás durmiendo? Le va y ojalá que tus sueños no sean cosas que no corresponden, etc. ¿Estás sirviendo a Dios mientras dormís? Y lo más probable es que estás soñando sobre elefantes y cómo pasan los elefantes por el ojo de una aguja, como dice el Talmud. Tú, si en cualquier cosa estás pensando. Estás durmiendo, ni siquiera sos consciente de lo que estás pensando. Sin embargo, Dios está abrazando incluso eso. Dios está consciente y prestando atención incluso a ese aspecto de tu vida. Los aspectos más materiales, más mundanos. Incluso en eso está el servicio a Dios. Incluso en dormir está el servicio a Dios. Y esto es lo que expresa la Sukkah. Esto es lo que representa la Sukkah. Es, dicho de otras palabras, en otras palabras quizá más sencillo. De todas las expresiones del amor de Dios, como Él se expresa hacia nosotros, que van pasando de fiesta a fiesta. En Pesach Dios nos dice que nos quiere, en Shavuot nos da un beso, en Rosh Hashanah y Yom Kippur nos mira y se queda mirándonos a nosotros y espera que nosotros lo miremos a Él. Sukkot es la más profunda, porque no solamente los aspectos espirituales están relacionados a Dios, los aspectos espirituales de un Yehudí están relacionados a Dios, sino que incluso los aspectos más terrenales y mundanos, también el Yehudí los relaciona con Dios a partir de hacer todas esas cosas en la Sukkah. Esto es lo que representa la Sukkah, y esto es lo que representa Sukkot. Y esto es lo que nos explica también por qué Sukkot es la única fiesta del calendario judío que lo llamamos Zman Simchaseinu. Es el momento de nuestra alegría. Todos los Yamim Tovim son momentos de alegría. Moyadim le Simcha, la gente dice. Las fiestas son para alegría. Yom Tov es Simcha, es alegría. ¿Por qué solo Sukkot se llama Zman Simchaseinu? Pesach se llama Zman Heiruseinu, el momento de nuestra libertad. Shavuot se llama Zman Matan Toiraseinu, el momento de la entrega de la Torah. Y Sukkot, Zman Simchaseinu, el momento de nuestra alegría. ¿Qué tiene que ver Sukkot con alegría? ¿Por qué justo Sukkot? De hecho, en la Torah está escrito 3 veces alegría en Sukkot, en las otras fiestas no está escrito 3 veces alegría. ¿Por qué justo Sukkot es la fiesta de la alegría? Y la idea es, cuando llega Yom Kippur, y en Yom Kippur uno pide perdón a Dios, y uno se relaciona con Dios, como dijimos anteriormente, lo observamos a Dios, lo miramos a Dios, lo queremos a Dios, Dios nos mira, nos quiere, etc., y nos perdona todas las cosas que nosotros sabemos que no estaban bien, etcétera, etcétera. Entonces llega Sukkot y la alegría que tenemos es que incluso, como dije antes, los aspectos más bajos, más terrenales, más terribles incluso de todo Yehudí, Dios los abraza también. Dios los quiere también. Y cuando el Yehudí logra vincular incluso sus asuntos más mundanos, como comer y beber, dormir, etcétera, con Dios, esto no hay alegría mayor que esta. No existe una alegría más grande que esta, que en todos los aspectos de tu vida te sientas vinculado a Dios. Esto es lo que representa Sukkot, y por eso se llama Zman Simchaseinu. Por eso es justamente Sukkot el momento de la alegría, porque viene justo después de Yom Kippur, en donde elevamos todos los aspectos de nuestra vida espirituales y principalmente materiales. Por eso Sukkot es el momento de la alegría. ¿Se entiende hasta acá? Ok. Vamos, a ver, hay una shaila ahí. Ahí me dicen que eso de que la izquierda genera temor es medio facho. ¿Eh? ¿Qué sé yo? Alegría porque estamos reiniciados después de Yom Kippur. Claro que sí. Sí. Alegría porque empezamos, digamos, de vuelta. Yeah. Un punto más. Todos los Yamim Tovim, toda esta época de Tishrei en particular, son una continuación, una proyección uno detrás del otro. Primero empezamos con Rosh Hashanah, después vienen 7 días entre Rosh Hashanah y Yom Kippur, después viene Yom Kippur, y después vienen 4 días entre Yom Kippur y Sukkot, y después viene Sukkot. Y es interesante como cada uno de estas épocas, de estas etapas en el calendario que tiene que ver con el mes de Tishrei, cada uno de estos momentos tiene una expresión justamente en Sukkot. Y
se revela, digamos, se expresa en términos materiales y concretos cada uno de estos días en Sukkot. Vamos a empezar con Rosh Hashanah. Rosh Hashanah, el asunto central de Rosh Hashanah es tocar el shofar. Y la mitzvah básica de tocar el shofar es escuchar 100 voces diferentes del shofar. ¿Cómo se dividen esas 100 voces? Son 60 tekiot, tequía es un sonido largo, 20 de shvarim, shvarim es sonido tu, y 20 truot, que es tu. 60 tequiois, después cuéntenla si quieren, el Maxwell son 60 tequiois, 20 shvarim, 20 truois. ¿Cómo se dice techo de la sukkah? Shach. ¿Cómo se escribe la palabra shach? Samach, haf, haf. Samach vale 60, la haf vale 20, son 2 veces haf. 60, 20 y 20. Las 60 tequiot de Rosh Hashanah, más los 20 shvarim de Rosh Hashanah, más los 20 truot de Rosh Hashanah, generan el shach de la sukkah. El techo de la sukkah. Se expresan en el techo de la sukkah. Esta es la conexión de Rosh Hashanah con Sukkot. De vuelta, la samach, la letra samach en hebreo vale 60, que representa las 60 tekiot. La letra haf vale 20, y tenemos 2 letras haf, samach, haf, en shach, en el techo de la sukkah. Rosh Hashanah se expresa en Sukkot. Después vos tenés 7 días entre Rosh Hashanah y Yom Kippur. Esos 7 días, que son parte de los días de Teshuvah, son días en los cuales, digamos, el movimiento interior de cada persona debería ser: hoy yo quiero retornar hacia Dios, y yo siento amargura por las cosas que hice mal, cierta, no tristeza, pero amargura, tshuva, arrepentirse. Es un movimiento más bajón, digamos. Esos son los 7 días entre Rosh Hashanah y Yom Kippur, 7 días de tshuva. Pero cuando llega Sukkot, esos mismos 7 días de tshuva, de arrepentimiento y acercamiento a Dios y amargura, cuando uno pasó por Yom Kippur, se transforman en los 7 días de Sukkot, que son 7 días de alegría. La fiesta de Sukkot dura 7 días en Eretz Israel, 8 días fuera de Eretz Israel, pero es otro tema, porque acá es más largo, después lo podemos discutir si quieren, pero el punto es que los 7 días cuyo movimiento interior es amargura, se transforman en Sukkot en 7 días de alegría. Porque sabemos que Hashem nos quiere, Hashem nos abraza, nos perdona, tenemos una relación especial con Él. Después viene Yom Kippur. Yom Kippur, uno de los trabajos principales del sumo sacerdote, el Kohen Gadol, en el Beis Hamikdash, en el templo, en Yom Kippur, se llamaba el Ketoires. Ketoires es incienso. Y este trabajo específicamente ocurría en el Kodesh HaKadosh, en el Santo Sanctorum, el lugar más santo del templo. El Kohen Gadol, el sumo sacerdote, entraba con una palita y una cucharita. La cucharita tenía incienso, en la palita tenía unos carboncitos, y lo ponía ahí en el templo, en el lugar más santo del templo, quiero decir. Y eso generaba todo un humo. Imagínense incienso arriba de fuego, genera toda una humareda. Justamente en los escritos, de lo que yo dije en la introducción, en los escritos de Rebbe Maharash, se explica ampliamente este concepto, que el Rebbe Maharash trae que el shach, el techo de la sukkah, de Sukkot, se genera del humo, del ketoires, del incienso en Yom Kippur. Son directamente relacionados. ¿Qué tiene que ver una cosa con la otra? Me puede preguntar, humo y techo, no tiene nada que ver. Y la idea es así. Dijimos anteriormente que el techo de la sukkah recuerda las nubes de gloria que rodeaban al pueblo judío en el desierto, que también es la idea del abrazo de Hashem, la protección de Hashem. Salimos de la seguridad de nuestras casas, digamos, de material, etcétera, y pasamos a la inseguridad de la sukkah, porque confiamos en que Hashem nos protege, nos quiere, nos abraza, nos ama, etcétera. Pero el punto es que la sukkah recuerda, simboliza las nubes de gloria. Y de hecho, cuando uno está sentado en la sukkah, entre paréntesis, una cuestión alágica, legal, cuando uno está sentado en la sukkah, tiene que saber que la sukkah representa las nubes de gloria. Por eso la Torah dice, para que sepan generación tras generación, que en Sukkot yo asenté al pueblo judío, etc. Uno tiene que saber que está bajo la sukkah, que representa las nubes de gloria. Ahora bien, ¿cómo se generan las nubes? Las nubes son vapor. Cuando el vapor se eleva de la tierra, ¿sí? se evapora el agua, se eleva, se generan nubes, se condensa la nube y después llueve. El clásico ciclo del agua y el mar, etcétera, etcétera. Entonces,
Ahora tiene otro sentido. El vapor que se generaba en el Kodesh HaKodoshim, en el Santo Sanctorum, en el lugar más santo del templo. Cuando el Kohen Gadol tiraba incienso arriba de fuego, y eso generaba toda una humareda, ese vapor representa las nubes de gloria que rodeaban al pueblo judío en el desierto. Y están expresadas en el Shaj, en el techo de la Sukkah, bajo el cual nos sentamos recordando que Hashem nos sacó de Egipto y nos rodeó con estas nubes de gloria. Ahora bien, un punto más. El incienso, es interesante, estaba hecho de 11 componentes. Esto está en el Sidur, también lo puedes ver en Pitum HaKetoires, cómo se hacía el Ketoires, el incienso, se ponía esto, se ponía aquello, etc. 11 cuestiones. Es sabido, no requiere demasiada explicación, es algo conocido, que el número 10 en el judaísmo expresa plenitud. 10, algo completo, algo entero. Hay 10 capacidades en el alma, es algo entero, algo completo. Pero el Ketoires, el incienso, tenía 11. ¿Qué representa el número 11? Si el 10 es plenitud, el 11 representa te pasaste. Pero no te pasaste de bien, está de más. Como quien dice, mirá, te llené el vaso, está completo el vaso, y está todo bien, porque ahora tenés el vaso completo. Si empezás a tirar más agua sobre el vaso, se rebalsa, y se desperdicia eso, se pierde. No está bueno rebalsar. Ay, tenés mucha abundancia, buenísimo, pero lo estás tirando. Que si el 10 representa plenitud, el 11 representa algo que está de más. No está bueno. Así como el 9 representa que te falta, y no está bueno, a pesar de que tenés 9, y como uno siempre dice, uno puede ver el vaso medio lleno, el vaso medio vacío. Pero, sea como fuere, el 11 no estaba bueno. Entonces, ¿por qué el Ketoires, por qué el incienso tenía 11 especias y no tenía 10? Y la explicación es la siguiente. ¿Cuál era la especie número 11, el componente número 11 del Ketoires? El Ketoires tenía un componente que se llamaba Mor. Mor era la sangre, era una especie de perfume que se hacía de sangre de un animal impuro. ¿Qué quiere decir esto? En otras palabras, el Ketoires, el incienso, representa que incluso aquello que es impuro, incluso aquello que está de más, incluso aquello que rebalsó, que no debería haber sido, que no tendría que haber estado, eso también se puede elevar a Dios. Así como el humo y el vapor se eleva hacia Hashem, de la misma manera, eso que no tenía que ser, también se puede elevar a Dios. ¿Qué quiere decir en términos sencillos? En términos sencillos quiere decir lo siguiente. Todos vivimos una vida influenciados por montones de factores. La sociedad, nuestros padres, nuestros cónyuges, nuestros hijos, montones de cosas que van alrededor de nuestras vidas. Y esas cosas nos hacen tomar a veces decisiones que están contra la Torá. Contra la Torá, literalmente. Algo que la Torá dice que no se puede hacer, pues lo hicimos. ¿No? Entonces tenemos teshuvá, tenemos arrepentimiento, reconexión con Dios, Yom Kippur, y perdón, y amor, y todo lo que quieras. Buenísimo. Hay un nivel de teshuvá tan pero tan profundo, existe este concepto, en donde lo que hiciste mal a los ojos de la Torá, y lo hiciste a propósito mal, a sabiendas que estaba mal, eso se transforma en un mérito tuyo frente a Dios. ¿Por qué? Porque a partir de darse cuenta cuánto te alejaste de Hashem por hacer esto que estaba mal, te das cuenta realmente cuán lejos estás de Hashem, y esto te sirve como motor y como motivación para acercarte más a Hashem. Si vos pensás que estás cerca de Dios y que sos un tzadik, un justo, entonces no tenés nada que acercarte más, ya estoy cerca de Dios. Pero si vos te das cuenta que no estás cerca de Dios, cada uno de nosotros fuésemos conscientes de que no estamos, etc., entonces nos acercaríamos a Él con más fuerza. Ese alejamiento mismo se transforma en la motivación para acercarse más. Pero uno tiene que ser consciente de esto. Cuando uno es consciente de cuán lejos está, entonces más ganas tiene de acercarse. Y esto es lo que representa esa especie, ese componente número 11, que está de más, por así decir, en el Ketoires, en el incienso. Incluso quien no hizo las cosas que tenía que hacer, o quien hizo cosas que no tenía que hacer, incluso eso se puede elevar hacia Hashem. Y esto es la razón por la cual en ese incienso que se elevaba hacia Hashem, eso representa el techo de la Sukkah. Como dijimos antes, Dios nos abraza, y no solamente abraza las cosas lindas que hacemos, no solamente nos sonríe y nos quiere cuando nos portamos bien,
incluso cuando no nos portamos tan bien, e incluso cuando nuestra espalda, entre comillas, las cosas que no tenían que ser, incluso ese componente número 11 que está de más y rebalsa y es desagradable, etcétera, eso también se puede elevar a Hashem. Y te digo más, no solamente eso también se puede elevar a Hashem. Hashem está abrazando eso también. Sukkot representa que incluso eso es abrazado por Hashem. Y esto no quiere decir que hay que ir a hacer transgresiones para después hacer teshuvá y no. No malinterpreten, shtusim no, pavadas no. Hay que seguir las reglas de la Toira, por supuesto. Uno tiene que hacer lo mejor que puede, de la mejor manera, etcétera, etcétera. Pero, dado el caso de que uno ya hizo algo que no estaba bien, ojo, porque Hashem te quiere igual. Y no solamente Hashem te quiere igual, Hashem te abraza igual. Y no solamente Hashem te abraza igual, te podés elevar hacia Hashem. Incluso, como dice el Talmud, el lugar en donde están parados los tzadikim gmurim, los justos absolutos, no pueden pararse ellos en el lugar donde está un Baal Tshuva. La frase dice, donde está parado un Baal Tshuva, una persona que retorna hacia Dios, incluso el justo más justo no puede ni pararse ahí, no puede llegar ahí. ¿Por qué? Porque el Baal Tshuva, la persona que le pifió, hizo algo que no estaba bien, esa persona reconoce que no estaba bien y se acerca a Dios con muchísimo más fuerza que un tipo que siempre estuvo al lado de Dios. Y disfruta de su vínculo con Dios, de su conexión con Dios, de su relación con Dios, muchísimo más profundo que un tipo que siempre estuvo relacionado con Dios. Entonces, el hecho mismo de saber sobre Sukkot, que Hashem abraza y que no solamente nos habla y nos dice te quiero, no solamente nos da un beso en Shavuot, en Pesach nos dice te quiero, en Shavuot nos da un beso, en Rosh Hashanah y Yom Kippur nos mira y esto genera temor, vergüenza, etcétera, sino que Hashem nos abraza. Y cuando nos abraza, la virtud, digamos, de ese abrazo es que incluso la espalda también es abrazada, no solamente el rostro. Incluso aquello que está mal, aquello que está por demás, aquello que rebalsó, aquello que no tenía que ser, eso también es abrazado por Hashem. Cuando la persona retorna, por supuesto, si una persona sigue disfrutando de lo que no está bien, bueno, ok, tiene que hacer chuva, igual tiene que ir a la azúcar, etcétera. Pero lo que quiero decir es que incluso los aspectos más bajos, más mundanos, más terrenales, incluso aquellos que no tenían que ser, cuando la persona se da cuenta que no tenían que ser y hace chuva, Hashem abraza esas cosas también. Hashem aprecia esas cosas también. Y esta es la razón por la cual la Sukkah es una de las pocas mitzvot, extremadamente pocas mitzvot, en las cuales uno se mete por completo dentro de la mitzvah. Todas las otras mitzvot están relacionadas con alguna parte del cuerpo. El Shema con la boca del cuerpo, los tefilin con la cabeza y el brazo, y así sucesivamente. Pero la Sukkah está relacionada con todo el cuerpo a la vez. Todo junto, te metes adentro de la mitzvah. La otra que funciona así también es la mikve, la tvila, pero no es tan simple, es fácil de ver porque uno se sumerge en el agua, en el baño ritual, pero para los hombres no es una mitzvah, para las mujeres sí, dependiendo del caso, entonces es más difícil de entender. El punto es, de hecho, entre paréntesis, la palabra tvila, que es el acto mismo de entrar en la mikve, en el baño ritual, tvila tiene las mismas letras que la palabra habitul. Habitul significa anulación. Cuando uno se mete en el agua, la sensación que tiene es, Dios me rodea por completo, estás metido adentro del agua, Dios está totalmente rodeándote por todos lados. Entonces el cop en la cabeza, uno lo que debería estar pensando es, de la misma manera como acá abajo del agua, soy 100% consciente de que estoy rodeado de agua, porque no puedo respirar y nada, todo, obviamente la sensación abajo del agua, de esa misma manera, cuando yo salgo del agua y respiro, etcétera, Dios me está rodeando en forma completa, por todos lados. Es más fácil darse cuenta en el agua, que te das cuenta la presión del agua sin te sentir rodeado por el agua. Afuera no te sentís rodeado por aire y por Dios, etcétera. Por eso, Tvila, que es el acto de sumergirse en el agua, es habitul, es la anulación y la entrega a Hashem. Pero bueno, esto es otro detalle. El punto es que la mitzvah de Sukkah es una mitzvah que uno se mete completamente ahí adentro. Y es el mismo concepto que yo estaba diciendo antes. Incluso aquellas cosas, pensamientos que no son como tienen que ser, incluso aquellas acciones que no estuvieron bien, lo que dijiste, todas esas cuestiones también son rodeados por la Sukkah. También son abrazados por Hashem.
también son abrazados por Hashem. Entonces, Bekitsur, en resumen, volviendo al comienzo de toda la cuestión, cuando trajimos el versículo de Shir Hashirim, Cantar de los Cantares, Rosh Hashanah Yom Kippur es Smoile Tajas Leroishi, es la izquierda de Dios, es temor, es miedo, etc. Y Sukkot es Yemin Sehav Kaini, es el abrazo de Hashem, que cuando uno abraza, después de todo lo que expliqué, espero que sea comprendido fácilmente, cuando uno abraza no solamente está relacionándose con el rostro de la persona, con las partes lindas de la persona, uno abraza incluso la parte de atrás, incluso aquellas cosas que representan aquellas cosas inapropiadas de la persona, aquellas partes que no corresponden, etcétera, etcétera. Y por eso en Yom Kippur había 11, no solamente en Yom Kippur, todos los días, había 11 componentes en el incienso, y del incienso de Yom Kippur se genera el Shach del azúcar. Dentro del azúcar está todo el ser humano, toda la persona, en todos sus aspectos, los buenos y los no tan buenos, siendo abrazados por Hashem. Vamos a hablar, aunque sea unos minutos, de las especies de Sukkot. En Sukkot se usan 4 especies. Estas 4 especies se llaman etrog, lulav, hadas y arabá. El etrog se traduce en general como citrón, es una especie de cítrico, no es un limón, es un cítrico. El lulav es una hoja de palmera. El hadas es una hoja de mirto, así se lo traduce. Y la arabá es una hoja de sauce. Bien, la mitzvah de Sukkot consiste en sí en tomar estas 4 especies, y la Torá dice: van a tomarlo para ustedes en el primer día. Estas 4 especies son la mitzvah de Sukkot, en adición a la Sukkah, que ya hablamos de la Sukkah, son la mitzvah de Sukkot. ¿Qué representan estas 4 especies? Entonces el Talmud y los Midrashim traen varias ideas sobre lo que representan estas especies. Algunas ideas relacionadas a los Yehudim, los diferentes tipos de judíos, algunas ideas relacionadas al cuerpo de cada uno de nosotros. Entonces, básicamente, algunas ideas relacionadas a Dios, hay que tomarlo a Dios, el etrog es Dios, el lulav es Dios, hay diferentes ideas. Entonces, por lo menos bekitzu, por lo menos en resumen, estos conceptos. Nuestros sabios explican que hay 2 aspectos en Torah y mitzvot. Uno es justamente la Torah, el estudio, y el otro es la mitzvah, la observancia de las mitzvot, la acción. Una cosa es estudiar, otra cosa es actuar. El estudio está relacionado con el gusto. Y las mitzvot, por cuanto cada mitzvah, estos sabios dicen, es una especie de vestimenta y ropaje que vestimos en el Gan Eden, en el paraíso, nos permite percibir la presencia de Dios en el paraíso, cada mitzvah es como un ropaje. Y el ropaje está relacionado con el aroma, algo que nos rodea y nos trasciende a la persona. No es la esencia de la persona, nos trasciende a la persona, rodea a la persona. Entonces, el etrog tiene aroma y tiene gusto. El lulav, que en realidad no se refiere a la palmera misma, sino que se refiere al dátil, tiene gusto y no tiene aroma. El hadas tiene aroma y no tiene gusto. Y la arabá no tiene ni gusto ni aroma. Y esto lo que representa es que hay Yehudim que tienen estudio de Toira y tienen observancia de mitzvot. Hay Yehudim que tienen estudio de Toira pero no tienen observancia de mitzvot, por lo menos no tienen entusiasmo en eso. Hay Yehudim que tienen observancia de mitzvot y no tienen entusiasmo en el estudio de Toira. Y hay Yehudim que no tienen entusiasmo en nada, ni en uno ni en el otro. No quiere decir que no las cumplen, no quiere decir que no lo hacen, quiere decir que no es su vida, no tienen entusiasmo en eso. Viene Sukkot, y la mitzvah de Sukkot es unir las 4 especies, y todas las 4 especies son una mitzvah, un pueblo, somos Am Echad. De todos los tipos diferentes de Yehudim, digamos, somos un pueblo. Esto es una idea. Otra idea de las 4 especies es el etrog es el corazón, porque es una especie de corazón, la bola, qué sé yo, como corazón. El lulav es la columna vertebral. El hadas son como ojitos. Si vos te fijas, la forma del hadas tiene forma de ojito. Y la arabá tiene forma de labio, una especie de hojita alargada con la forma de un labio. Entonces en Sukkot lo que esto representa es que todos juntos, o sea, todo el cuerpo de la persona tiene que transformarse en una mitzvah. Cada uno de nosotros, con todas las cualidades y capacidades y partes y formas de su cuerpo, cumple con los preceptos de Hashem, con alegría, con felicidad, todo entero, digamos. Esta es otra idea. Otro concepto
Dios es uno, como decimos en el Shema Israel, escucha Israel, Dios es uno, etc. Entonces, cada una de las 4 especies expresa unicidad. ¿Qué significa esto? El etrog, la Torá lo llama Pri Eitz Hadar. Literalmente la palabra Hadar, Hidur, significa belleza. Es un fruto de un árbol lindo. Pero el Talmud explica que la palabra Hadar, Dar, significa vivir, Dira. Como Dira Betachtoin, una morada en este mundo. Dira es una casa. Dar significa que vive. El etrog, no sé si hay otras, debe haber alguna otra, pero es una fruta muy particular porque vive en el árbol durante todo el año. Hay frutas que son de estación, nacen en una determinada época del año y después se caen del árbol. Si no la arrancás, se cae y se pudre. Pero el etrog puede estar años colgado del árbol y crece. Crece. Entonces, Hadar Beilano Mishana Leshana. El etrog es el que vive en el árbol año tras año. Perfecto, qué lindo. ¿Qué quiere decir vivir en un árbol durante todo un año? Quiere decir que vos pasaste todas las estaciones que hay. Pasaste el verano, el invierno, el otoño, la primavera. Pasaste todas las estaciones colgado del árbol. Quiere decir que en todas las épocas del año vos estás ahí, estás vinculado a Dios. Pero más aún, de cada una de las estaciones del año, el etrog crece. No crece solamente en una de las estaciones del año, crece de cada una de las estaciones del año. Quiere decir que incluso de las dificultades, el invierno, la oscuridad, la lluvia, el frío, etc., incluso de esto, que representa las dificultades, hay un crecimiento. Entonces el etrog unifica cada una de las estaciones del año, haciéndolas crecimiento. Entonces, así como Dios es uno, el etrog representa unicidad. El lulav, cuando vos mirás el lulav, es la hoja de palmera. Si vos mirás una hoja de palmera común y corriente, la hoja de palmera tiene como una columna vertebral, y después tiene un montón de hojitas que salen cada tanto, y es una hoja grande, amplia, ¿sí? Pero toda abierta. Toda abierta. El lulav, cuando nace, la hoja de palmera cuando nace en lo más elevado de la palmera, sale siendo una hoja toda pegada, como una espada. Vos ves todas las hojitas que después van a ser hojas abiertas de la palmera, las ves todas pegoteadas en la columna vertebral. Y esto también indica la idea de unión. Dios es uno, el lulav crece como una sola cosa, como un solo palito, y después se va a abrir. Es un solo palito, eso es unión. Después vos tenés el hadas. El hadas, la forma de saber qué es el hadas. ¿Cómo sabes que esa planta justamente es el hadas? Porque crecen 3 hojitas de un mismo punto. Es una ramita en donde crecen 3 hojitas, 3 hojitas, 3 hojitas cada tanto. Dentro de la ramita crecen 3 hojitas. Pero esas 3 hojitas crecen siempre del mismo punto. Y esto también indica la idea de unión. Hay un único lugar donde surgen las hojitas. Y la arabá, en arameo la arabá se llama ahvana. Así se llama en arameo en el Talmud, ahvana. Ahvana viene de la palabra ahva. Ahva quiere decir hermandad en hebreo. Ah es hermano, ajot es hermana, ahva es hermandad. Entonces la idea de hermandad es que estamos unidos en un mismo lugar. Las arabot en sí crecen todas juntas, digamos, frente a un arroyo, qué sé yo. Entonces ahí también está indicada la idea de unión. Por eso el Midrash dice, el etrog es Dios, o sea, indica a Dios, no es que el etrog sea Dios, el etrog es una fruta, pero el punto es que alude a Dios. El lulav alude a Dios, y el hadas alude a Dios, la arabá alude a Dios. ¿Qué hay que hacer con esto? La Torá dice, van a tomar para ustedes. ¿Qué es lo que tenés que tomar para ustedes? A Dios. Hay que tomarlo a Dios. Entonces cuando uno toma estas 4 especies, otra idea que tiene que tener en la cabeza es, yo quiero a Dios en mi vida. Y no solamente quiero a Dios en mi vida, lo quiero sentir. Por eso cuando uno mueve las 4 especies, uno siempre termina en el pecho, en el corazón. Siempre lleva las especies al corazón. Porque esto es algo que no solamente hay que ser consciente de esto y saber que es así, sino también sentirlo. Por eso va en el corazón. Estas son diferentes ideas que traen nuestros sabios en los Midrashim sobre el simbolismo, digamos, de estas 4 especies. ¿Qué quieren decir ellas? ¿Qué representan? No, el Ícar, lo principal es que sepamos
como dije antes, que Sukkot es Zman Simchaseinu, es el momento de nuestra alegría. Y como dije antes, expliqué antes, ¿cuál es la alegría de un Yehudí? ¿En qué se basa la alegría de un Yehudí? Si todos tenemos todo tipo de tzures y dificultades y sufrimientos, y la pandemia y toda la cosa que trae la pandemia, con todo lo que cada uno sabe y conoce, etcétera, etcétera. Entonces, ¿de qué se trata Zman Simchaseinu? El momento de nuestra alegría. Pues la alegría más grande que un Yehudí puede tener es justamente ser abrazado por Hashem. Es muy lindo que Hashem me diga que me quiere, es muy lindo que Hashem me diga y me dé un beso, en Pesach me dice que me quiere, en Shavuot me da un beso, y Rosh Hashanah y Yom Kippur me mira y se queda mirándome y está esperando que yo lo mire, pero yo quiero que me abrace. ¿Por qué? Porque yo ya sé que tengo cosas que quizás no estaban tan bien, pero ¿sabes qué? Quiero que eso también sea parte de mi relación con Dios. Y eso es justamente de lo que se trata todo Yiddishkeit, todo el judaísmo. Sentí, disfrutá tu relación con Dios. ¿Y sabes qué? Todos tenemos cosas que mejor están en la espalda, no están en la cara, no son de lo mejor. No importa, Hashem te quiere igual. Tanto te quiere igual que te abraza. Y el abrazo incluye, el abrazo trae incluso esas cosas que están detrás, que están por debajo, que uno quiere esconderlas abajo de la alfombra, etcétera. Incluso esas cosas Hashem las abraza, incluso esas cosas el Yehudí las lleva dentro del azúcar y son parte de Yiddishkeit, son parte de tu judaísmo. Por supuesto que con cada cosa uno tiene que saber cómo lidiar, tiene que saber qué hacer con los líquidos, ponerlos en un contenedor para líquidos, con los sólidos, ponerlos en un contenedor para sólidos. Cada cosa tiene su forma de lidiar con eso. Entonces, los aspectos más lindos y más agradables de tu vida, estos generan un tipo de alegría con Hashem. Y los aspectos que no son tan lindos de tu vida, justamente la enseñanza de Sukkot es, esto genera más alegría que los asuntos que son lindos de tu vida. Más todavía. ¿Por qué? Porque te vinculas con más fuerza a Dios, porque te diste cuenta que Dios, a pesar de todo eso, te quiere igual, y te da la mitzvah igual, y te abraza igual, y quiere que estés en el azúcar igual. Y esto es Zman Simchaseinu. Esto es lo que significa la alegría de Sukkot. Y esto es lo que uno podría pensar, teniendo el azúcar, no teniendo el azúcar. No, Hashem me quiere a pesar de todo esto. Entonces, lo mínimo que uno puede hacer cuando recibe, como dice el versículo, que Maima ponim la ponim, así como así como el agua refleja el rostro, como un espejo, lo mínimo que uno puede hacer cuando Hashem nos está sonriendo y Hashem nos está abrazando y queriendo, lo mínimo que podemos hacer es sonreír, es abrazarlo y disfrutar de esa relación que tenemos con Hashem. No, que tengamos algún Chávez, un buen Chávez y un Hag Sameach, una fiesta con alegría, que sea Mamesh, literalmente Zman Simchaseinu, que lo podamos disfrutar y vivir de esa manera.